Amados hermanos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende del tiempo en que ustedes van a ver este video. Simplemente, qué rápido ha pasado el tiempo, qué rápido ha pasado esta jornada de estudios durante 3 meses en que nuestro hermano Abel ha compartido con nosotros las lecciones. Y uno de los compromisos que hicimos en aquella oportunidad era el que íbamos a final de la clase, a tener una clase en la que íbamos a compartir quiénes somos nosotros, la segunda iglesia bautista. De esa manera, motivándoles a ser parte de la iglesia por un lado, pero también para que ustedes puedan conocernos, ustedes puedan saber quiénes somos exactamente y lo que practicamos, el cómo trabajamos, el cómo funcionamos, el cómo se relaciona un ministerio con el otro, un equipo con el otro, y de esa manera entonces poder saber cómo funciona la segunda iglesia bautista de Santiago. Desde esa perspectiva entonces, es que yo quiero partir señalando que cuando hablamos de la iglesia, en esta oportunidad no vamos a hablar de la iglesia como el cuerpo total de Cristo, es decir, la iglesia repartida a través de todo el mundo, sino de la iglesia de Cristo, que es en este momento la segunda iglesia bautista, en la que usted participa, en la que usted viene. Iglesia viene de una palabra que ya lo ha explicado Abel hace algún tiempo, y que tiene que ver con una asamblea, una reunión. Eso es cuando este grupo de personas se reúne, diríamos en términos más propios, más evangélicos, se reúnen para adorar a Dios, para expresar a Dios juntos lo que cada uno está sintiendo y cómo podemos de esta manera entonces sentir que nos amamos, que somos un cuerpo, que somos hermanos, que creemos lo mismo, que pensamos de la misma manera, que adoramos a Dios de la misma forma, que expresamos con los hermanos nuestro sentir, nuestro dolor, nuestra aflicción, las bendiciones, los problemas, etcétera. Somos una familia. Y en este caso, esa familia es la segunda iglesia bautista de Santiago. Por lo tanto, es necesario, como ocurre en la vida humana, como ocurre en la vida de cada individuo, de cada persona, toda familia tiene su propia forma de manejarse en algunos aspectos, y eso es lo que la hace distinta una de la otra. No en el fondo, siguen siendo quienes la componen personas, seres humanos, pero su forma de desenvolverse, de manifestarse como familia es diferente. En lo trivial, algunos, el papá se siente en un lado determinado, actúan cada uno de una manera acostumbrada que ha ido siendo así en el tiempo. Sin embargo, nosotros creemos que los principios que tenemos son principios que están, por supuesto, arraigados en la palabra de Dios. Por eso que decimos como iglesia, como segunda iglesia bautista, que nuestra única regla de fe y de práctica es la Biblia, la palabra de Dios. Por tanto, desde esa perspectiva, creemos lo que la Biblia dice, creemos lo que la Biblia enseña, sostenemos lo que la Biblia enseña como principio básico y como doctrina toda, y por otro lado, no solo creemos lo que la Biblia dice, sino que hacemos lo que la Biblia dice. Desde esa perspectiva es que nos manejamos como segunda iglesia bautista de Santiago. En un pequeño PowerPoint yo quiero contarles un poco quiénes somos la segunda iglesia bautista, y quiero compartir esta pantalla con ustedes para que ustedes vayan conociéndonos y podamos saber quiénes somos la segunda iglesia bautista de Santiago. Así entonces, vamos a partir señalando que tenemos una visión. Una visión es aquello hacia donde nosotros apuntamos, hacia donde nosotros estamos mirando, hacia donde nosotros queremos ir como iglesia. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos apuntando como la segunda iglesia bautista de Santiago? ¿Cuál es nuestra visión? Eso es una visión. Y la visión de la segunda iglesia bautista dice que es ser un lugar de encuentro donde se viva el amor fraterno por medio de la unidad en Cristo, y donde el compromiso de cada creyente se manifieste en la proclamación del Evangelio para alcanzar a otras personas, siendo una luz en medio de la comunidad. Fíjese, ¿qué estamos diciendo con
con esta expresión acá, con esta frase un poco larga, pero que quiero explicarla. Dice ser un lugar de encuentro, es decir, un lugar donde podamos reunirnos, donde podamos congregarnos, donde podamos expresarnos, pero luego dice donde se viva el amor fraterno, es decir, donde haya esta familiaridad, esta fraternidad, esta relación estrecha de los unos con los otros. Eso es lo que perseguimos, lo que queremos como iglesia, como Segunda Iglesia Bautista. ¿Cómo logramos vivir el amor fraterno? ¿Cómo lo alcanzamos? Dice, por medio de la unidad en Cristo. ¿Qué es lo que nos une? Nos unen no el apellido que cada uno de nosotros tiene, no la lengua, no las costumbres, no la idiosincrasia, aunque en su mayoría, si en una congregación la mayoría son chilenos o peruanos o venezolanos o ecuatorianos, la idiosincrasia propia de su gente va a ser aquella que lo identifica con su nación, con su país, pero que en este caso nuestra identidad cristiana está basada en Cristo. Él es nuestra identidad. Nos identificamos con Cristo en su vida, nos identificamos con Cristo en su muerte, nos identificamos con Cristo en su resurrección. Somos cristianos, somos una iglesia cristiana y como tal entonces nos identificamos con Él y por lo tanto logramos vivir el amor fraterno por medio de esa unidad, de esa vivencia unida con Cristo. Y por otro lado dice, donde el compromiso, hay un pequeño error ahí, donde el compromiso de cada creyente, cada individuo, cada hermano, cada persona que compone la Segunda Iglesia Bautista, se compromete, ¿no es cierto?, primero a proclamar el Evangelio, proclamar, a anunciar, compartir con otros el mensaje de la palabra del Señor. Es decir, se compromete a ser un testigo de Jesús, a compartir con otros su fe, a compartir con otros sus creencias, a compartir con su familia, a cumplir lo que dice Hechos 16:31, cuando dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Desde esa perspectiva, entonces, nosotros estamos comprometiendo a proclamar el Evangelio. ¿Para qué? Para alcanzar a otros. Recuerden ustedes que el mandato del Señor es ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura, ¿no es cierto? Me seréis testigos, dijo el Señor Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra, hasta el final de los tiempos, me serán entonces ustedes testigos de aquello. Entonces, para alcanzar a otras personas, pero para eso nosotros tenemos que ser el reflejo, como dice ahí, para la comunidad. ¿El reflejo de qué? Una luz para el mundo, que la gente vea en nosotros algo diferente. Entonces, ahí sí, nuestra visión tiene sentido, nuestra visión tiene razón de ser. Entonces, ser un lugar de encuentro donde se viva el amor fraterno por medio de la unidad en Cristo y donde el compromiso de cada creyente se manifieste en la proclamación del Evangelio para alcanzar a otras personas, siendo una luz en medio de la comunidad. Si tenemos una visión, la pregunta es ¿cómo alcanzamos esa misión? Eso es lo que queremos ser, pero ¿cómo lo alcanzamos? Y ahí aparece entonces nuestra misión. Como ese pequeño dibujo que aparece ahí, el objetivo de esas personas era alcanzar la cima del lugar donde estaban. El tema era cómo hacerlo y buscar una alternativa. Y una de esas es que el primero que llegara a la cima, que en este caso es el varón, pudiera ayudar al otro para que llegaran juntos y pudieran compartir el éxito de haber logrado la cima. Ahora bien, ¿cómo logramos nosotros ahora esta visión que teníamos? Y dice, nuestra misión es ser una iglesia que acoge a las personas con amor y que sirve en medio de su comunidad proclamando a Cristo y extendiendo su reino. Una iglesia que acoge, es decir, donde las personas que llegan puedan sentirse bien, puedan sentirse gratas, puedan sentirse queridas,
puedan sentirse amadas. En este tiempo en que el mundo es un mundo y una sociedad que vive en desamor, nosotros como iglesia debemos acogerlos, debemos ayudarlos a que ellos se sientan bien, pero con amor, que ellos sientan nuestro amor, nuestro cariño. Pero además de eso, logramos la visión que teníamos siendo una comunidad que sirve, la comunidad evangélica que sirve al barrio, al lugar donde vive, proclamando otra vez a Cristo y extendiendo su reino para que otros crean y se conviertan a Cristo y vengan ante sus pies. Ahora bien, pero aparece también nuestros objetivos estratégicos. Dijimos que teníamos que proclamar y alcanzar. El propósito de este muchacho que aparece ahí, ¿no es cierto?, era ir a pescar. Pero para eso tenía que buscar los elementos necesarios para pescar. Una caña, por ejemplo, una carnada, eran los elementos que necesitaba. Esos son nuestra visión y nuestra misión. Ahora tenemos que ir a pescar. Y tomando este pescar como un acróstico, nosotros decimos que nuestra iglesia tiene como objetivos estratégicos la proclamación del Evangelio, es anunciar a otros, ¿no es cierto?, el Evangelio de Jesucristo, la enseñanza, enseñar a otros lo que la Biblia nos enseña, enseñar las Sagradas Escrituras, porque ella es la palabra del Señor. Entonces, la Biblia dice que la fe es el resultado de oír, pero el oír la palabra de Dios, aprender de ella, escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece a vosotros que tenéis vida eterna. Por lo tanto, un objetivo de la iglesia es enseñar las Escrituras. ¿Cómo la enseñamos? Ya sea a través de los estudios bíblicos o la enseñamos también a través de la escuela dominical, que en tiempos regulares se realiza tanto el estudio bíblico como la escuela dominical en el templo. Sin embargo, en tiempos como los que estamos viviendo hoy, en tiempos de esta pandemia que nos afecta y que todo se hace virtual porque no es recomendable reunirnos en el templo, no es posible hacerlo, entonces enseñamos las Sagradas Escrituras a través de las plataformas que nos llegan a nosotros y que nos permiten entonces llegar hasta ustedes. Pero también enseñamos a través de las redes sociales, de los diferentes medios tecnológicos que hoy día poseemos. Pero también está dentro de este objetivo estratégico el servicio, el poder servir a nuestra comunidad cristiana evangélica, pero también servir a la comunidad que está más allá de nosotros. Nosotros lo hacemos como iglesia, por supuesto que sí, y lo hacemos a través de, por ejemplo, preocupándonos de aquellos hermanos que están sin trabajo y procurando llevarles, cuando en tiempos normales, reunimos como iglesia lo que nosotros llamamos las primicias. Esas primicias no son otra cosa que el juntar alimentos para distribuirlos entre los hermanos y de esa manera poder colaborar con ellos, poder ayudarlos a pasar su momento difícil, su momento de prueba. Si la iglesia lo reúne, hay un encargado que vamos a hablar luego más adelante, ¿no es cierto?, que se encarga de preparar una canasta, una bolsa, un paquete, ¿no es cierto?, para llevar los alimentos no perecibles a los hermanos. En este tiempo de pandemia, otra vez, que los tiempos son distintos y muchas veces no podemos hacerlo de manera presencial, entonces lo hacemos a través de una ofrenda en dinero. ¿Para qué? Para que esos hermanos puedan adquirir los elementos básicos que necesitan para su manutención, para alimentarse ellos y alimentar a su familia. También lo hacemos, por supuesto que sí, a través de alimentos no perecibles o de la manera en que podamos llegar hasta ellos y llevarles el mensaje de la palabra del Señor. Por tanto, el servicio hacia la comunidad cristiana, pero también el servicio orientado hacia la comunidad fuera de la iglesia. ¿Cómo colaboramos con ellos? ¿Cómo colaboramos con la comunidad fuera de la iglesia? Por ejemplo, quiero señalarles
que durante unos 25, casi 27 días, tuvimos en nuestro templo, durante estos días de pandemia, desde el mes de abril a el mes de mayo, entre estos dos meses, 25 días aproximadamente, tuvimos eh, a una cantidad de personas peruanas que estaban esperando frente al consulado peruano ser transportados, ser llevados hasta su país porque no tenían trabajo, porque ya no tenían dónde vivir, porque ya se les hacía casi imposible estar en Chile y ellos querían que sus autoridades les llevaran de regreso a su país. Pues bien, nuestra iglesia, a través de nuestro encargado de servicio, ofrecimos nuestro servicio al consulado diciendo, mire, nosotros podemos albergar a mujeres embarazadas, a niños, a madres con sus hijos, para tenerles en nuestro templo y allí darles un techo donde vivir, buscar la manera de cómo lograr que ellos puedan dormir cómodos y pasar esta pandemia sin contagios. Lo hicimos de esa manera y logramos tener en una primera instancia alrededor de 28 a 29 personas, entre hombres, mujeres y niños. Para eso, la iglesia se movilizó de diferentes maneras y logramos tener frazadas, colchones, también el consulado trajo dinero, más bien comida, alimentos, sustento para ellos, ¿no es cierto? Y la iglesia colocó lo que fuera necesario. No cobramos nada porque es un servicio a la comunidad no evangélica. Ellos no eran evangélicos, no les preguntamos si lo eran porque no era lo importante. Lo importante es que la iglesia pudiera servirles. Luego atendimos un segundo grupo que eran 30 personas. Esas casi 60 personas al final, para contarles esta historia, ellos regresaron al Perú. Todos hoy día están en Perú. Y la iglesia entonces sirvió a su comunidad a través de este trabajo. También servimos a la comunidad en tiempos normales. El grupo de mujeres, la unión femenil de nuestra iglesia, regala ropa a la gente en situación de calle o a la gente que está por ahí mientras ellas están predicando el evangelio. Ellas regalan y reparten ropa, así como también lo hacemos en el templo, producto de la llegada de hermanos que vinieron de otras naciones a nuestro país para vivir en nuestra patria. Pudimos ir ayudándolos también a armar sus casas. Ese es el ministerio de servicio. También existe nuestro ministerio de comunión. Este ministerio de comunión, ¿qué es lo que se preocupa? Se preocupa de que los hermanos tengan tiempo de esparcimiento, tengan tiempo de relación, de compartir, de conocerse, y se encarga de esta tarea de poder ayudar a los hermanos, de saludar a los que vienen por primera vez al templo, etcétera. Entonces tiene que ver con eso, con la coinonía, con el hecho de compartir los unos con los otros en tiempos recreativos. Por ejemplo, celebramos como iglesia desde hace algunos años, hemos celebrado el Día de las Naciones, que producto de que tenemos en nuestra congregación hermanos de Venezuela, hermanos de Colombia, entonces celebramos junto a ellos sus días patrios, pero que para no celebrar tantos días lo hacemos en solo un día, el Día de las Naciones. También celebramos fiestas patrias de Chile. Entonces, este tiempo de comunión, de compartir con los hermanos. Pero también está en este pescar adoración. Y adoración lo componen entonces el tiempo del ministerio de adoración tiene que ver con todo lo que significa el adorar en el templo, el cantar, el glorificar el nombre del Señor, el preparar a la iglesia a través del canto, el enseñar nuevas alabanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, finalmente, esta restauración, que tiene que ver con preocuparse de aquellos hermanos que por alguna razón se han alejado de nuestra iglesia, que por alguna razón ya no están con nosotros. Y por lo tanto, se les visita, se les acompaña, se ora con ellos, se lee la Biblia y se les incentiva, se les motiva a seguir congregándose. Tal vez algunos de ellos no deseen hacerlo en nuestra iglesia. Y aunque eso nos duele en el corazón, pero quieren hacerlo en otro lado, nosotros aceptamos aquello como un hecho de bendición también para la vida de cada uno de ellos.
Siguiendo con esto, quiero presentarles a ustedes nuestro organigrama, cómo está el trabajo de nuestra iglesia. Y tenemos como primera parte de nuestro organigrama la asamblea, o lo que le llamaríamos la iglesia toda. Toda la iglesia toma decisiones en todos los aspectos que a ella le competen. Tiene que ver con la distribución de los alimentos, de los dineros, tiene que ver con elegir las personas para cumplir los cargos necesarios, etcétera, etcétera. Para eso está lo que nosotros llamamos la asamblea, que se reúne periódicamente en lo que nosotros llamamos cultos administrativos. En esos cultos administrativos, cada ministerio que vamos a mencionarles enseguida, cada ministerio y cada equipo de trabajo entrega su información del trabajo que realizaron, de los dineros que se les entregaron para que ellos cumplan su tarea y puedan entonces desarrollar su trabajo que cada uno de estos grupos tiene. Entonces la asamblea evalúa cada uno de estos trabajos y elige a las personas que lo componen. Es la asamblea, la iglesia. Se invita, a lo menos nuestra iglesia tiene entre 3 y 4 reuniones de asamblea al año. Luego viene lo que se conoce como el equipo pastoral. El equipo pastoral está compuesto, en el caso de la segunda iglesia bautista, por el pastor de la iglesia, que es quien les habla, y hace algún tiempo nuestra iglesia también nombró una pastora que se encarga de la tarea pastoral de lo que hemos denominado pastoral juvenil. Quiero explicarles ambos cargos porque más abajo también se detalla especialmente lo que tiene que ver con la pastoral juvenil. En el caso del pastor, es el encargado de trabajar, de dirigir la iglesia en todos sus aspectos. El pastor no es el jefe, es también a quien la iglesia le ha confiado la dirección de ella. Es la asamblea quien ha depositado en manos del pastor esta responsabilidad de visitar, de predicar, de enseñar, de aconsejar, de planificar, de etcétera. Todo lo que tiene que ver con los trabajos de la iglesia están bajo la responsabilidad del pastor y él debe rendirse, debe entregar su vida, y para eso la iglesia tiene para el pastor un sostenimiento económico. Por lo tanto, el pastor es quien trabaja para la iglesia cumpliendo esta función. Esto es bíblico. En el Antiguo Testamento teníamos 10 tribus que tocaron las tribus que tocaron su participación en la distribución de las tierras. Sin embargo, había una tribu que no tocó tierras, porque su responsabilidad era una responsabilidad espiritual. Por lo tanto, todas las demás tribus, producto de su trabajo, traían al templo, vamos a decirlo, ¿no es cierto?, para que esta tribu, que no tenía un trabajo material, pero sí espiritual, pudiera vivir, pudiera subsistir. Entonces, hoy día, a esto le llamamos sostenimiento pastoral. La iglesia entrega un sostenimiento económico al pastor para que dedique todo su tiempo a el trabajo de la iglesia. En este caso, esa responsabilidad de administrar, de conducir, de dirigir la iglesia le corresponde al pastor, que en esta oportunidad es el pastor José Luis Urel, quien les habla. A través del tiempo la iglesia ha tenido también otros pastores, pero también tenemos una pastora encargada de la pastoral juvenil, que voy a detallarlo más abajo cuando lleguemos. Así va entonces desenvolviéndose nuestro quehacer de la iglesia. La iglesia tiene también diáconos. Diácono viene de la palabra diaconía, que significa servir. Ellos están preocupados de el servicio a la iglesia. Estos hermanos se preocupan especialmente de lo que decíamos delante, de lo que tiene que ver con la restauración. Cómo ayudar a los hermanos,
cuando hay dificultades, cuando hay problemas en la iglesia, los diáconos y el pastor o el equipo pastoral tratan juntos de encontrar caminos que lleven a la iglesia a una solución, que lleven a los hermanos a un encuentro. Cuando esto no es posible, entonces la iglesia es la que decide. Pero los diáconos trabajan junto al pastor, visitando, compartiendo, aconsejando, para ayudar al pastor en la tarea de ir y trabajar con cada uno de los hermanos. Así es que también están ellos. También tenemos una secretaria o un departamento de secretaría, que hasta ahora es una secretaria administrativa que realiza labores de levantar las actas, donde nuestra iglesia tiene un libro de actas para cualquier hermano que quiera mirarlo, ¿no es cierto? Puede tomarlo y puede leer lo que nosotros tratamos en nuestros cultos administrativos, y para eso tenemos una secretaria en este caso, y que en otros momentos hemos tenido más de uno o más de una, ¿no es cierto? Porque el trabajo es bastante amplio, porque significa no solo llevar un libro de acta, sino llevar una estadística de la iglesia, de sus miembros, en lo posible de sus edades, de sus necesidades. Hay hermanos que de pronto necesitan algún remedio, y es bueno tener una estadística, un cardex, diría en palabras antiguas de este pastor antiguo, ¿no es cierto?, para poder ir en ayuda de esos hermanos y en algún momento tal vez salvar alguna situación que ellos estén viviendo. Tenemos también lo que nosotros conocemos como un equipo de tesorería. En este equipo de tesorería nosotros tenemos en este momento 2 hermanos que son nuestros tesoreros. Todo dinero de la iglesia llega a estos hermanos. Jamás, y quiero recalcar esto, jamás al equipo pastoral. El equipo pastoral no administra los dineros de la iglesia. El pastor, ni la pastora en este caso, que lo voy a mencionar después quién es, vuelvo a repetirlo, no lo maneja ni el pastor ni la pastora, lo maneja el equipo de tesorería, que en este caso es un hermano y una hermana. 2 hermanos, un tesorero, una protesorera, que en realidad conforman un equipo de tesorería, que son los que reciben los dineros, los resguardan. Ellos tampoco deciden en qué gastarlos. Quien lo decide es la asamblea. Ella decide en qué ocupar. Es cierto que en algunos casos la misma asamblea ha entregado atribuciones al equipo de tesorería o incluso al equipo pastoral para usar cierta cantidad de dinero. Por ejemplo, el pastor tiene autorizado una cantidad de dinero para cuando él visita, si encuentra alguna necesidad en un hogar, que está pasando a lo mejor un problema de trabajo, de falta de algo, él pueda, en nombre de la iglesia, ayudarles con una ofrenda de amor. Para eso, el pastor cuenta con ese dinero. Entonces, este equipo de tesorería no decide. Para eso también ellos cuentan con un tope de dinero para no preguntarle cada vez a la iglesia, hermanos, necesitamos usar este dinero. Entonces, para que eso no ocurra, dependiendo, vamos a decirlo después también, ¿no es cierto?, ellos pueden usarlo. Sin embargo, la asamblea aprueba una vez al año el presupuesto de la iglesia. Cada ministerio que vamos a ver enseguida presenta a la iglesia un presupuesto económico, financiero, con el que ellos creen que van a poder llevar a cabo la tarea propia de cada ministerio, que obviamente va en beneficio de la iglesia. Entonces, el equipo de tesorería es aquel que mantiene, resguarda, cuida, protege los dineros del Señor o los dineros que pertenecen a la iglesia. Pero está también lo que nosotros conocemos como el equipo de gestión. Este equipo de gestión es aquel que elabora los planes y proyectos que la iglesia, para presentarlos a la asamblea, va a trabajar durante el año. Está preocupado también el equipo de gestión
si en alguna área hay algún hermano que por alguna razón no ha podido funcionar, no ha podido llevar a cabo su tarea, el equipo de gestión se preocupa entonces de proponer, de buscar a otra persona para colocarla. Por ejemplo, supongamos que la secretaria no pueda cumplir con su tarea por diferentes razones, porque está enferma, porque se cambió a otro trabajo dentro de la iglesia. Entonces el equipo de gestión busca otra persona y la propone a la iglesia, ¿no es cierto? Aunque pueda nombrarla interinamente, pero luego la asamblea tendrá que ratificarlo en una reunión. Entonces, todo el programa de la iglesia pasa a través de este equipo de gestión, quien realiza las tareas, el que recibe todos los proyectos y programas que cada ministerio tiene. Lo entrega a gestión, ellos lo trabajan, lo encuadran, lo colocan en cada uno de los sitios que debe ir y luego entonces la asamblea determina. Lo mismo ocurre con el tema financiero, ellos van viendo si cuadra o no cuadra y por lo tanto entregarán la propuesta a la iglesia. Pero hay también un equipo de comunicaciones. A través de este equipo de comunicaciones, la iglesia ha ido integrándose desde hace ya algunos años a esta nueva forma de ser y de hacer iglesia, que hoy ha sido de bendición para nosotros. Empezamos ya hace algunos años de manera muy incipiente, pero hoy tenemos un equipo de comunicaciones que se preocupa de todo lo que es la transmisión de los cultos. Hoy día, por ejemplo, de todo lo que es todo el trabajo online, tanto de la escuela dominical como del estudio bíblico, de los cultos y otros, todo lo que es comunicar hacia afuera y hacia adentro, el quehacer de la iglesia. Es el equipo de comunicaciones de nuestra iglesia. Pero también tenemos con nosotros lo que conocemos como los ministerios. Y para eso tenemos los siguientes, y vamos a detallar después quiénes están ahí. El Ministerio de Proclamación, esto está basado en el pescar, no lo voy a explicar de nuevo porque ya lo hice, ¿no es cierto? Están basados en el mismo acróstico del pescar, proclamación, que es el encargado de llevar el mensaje del Señor. El Ministerio de Enseñanza, el Ministerio de Servicio, el Ministerio de Comunión, el Ministerio de Adoración y el Ministerio de Restauración. Ahí están estos 9 ministerios que dependen, todos ellos, de la asamblea. La asamblea es quien lo distribuye. Pero aquí empieza la pastoral juvenil. Esta es un área que creamos hace un par de años con el objetivo de poder dedicar más tiempo, invertir más tiempo y, ¿por qué no?, recursos humanos y materiales a áreas de la iglesia que requieren esta ayuda y que vamos a mirarlo un poco más adelante también. Pero vamos a avanzar y luego lo vamos a detectar. La Unión Femenil. La Unión Femenil es este grupo de hermanas que se reúne cada semana con el propósito de estudiar juntas la Biblia, de orar juntas, de pedir juntas al Señor la dirección, de estudiar de acuerdo a su sentir de mujeres, ¿no? Las mujeres estudian la Biblia, estudian libros, estudian programas, motivan la evangelización. Como les dije delante, la Unión Femenil de nuestra iglesia cada semana en tiempos normales se iba hasta Franklin, por ejemplo, y allí predicaban todas las semanas el Evangelio de Jesucristo y junto con eso repartían ropa a la gente que lo necesitaba en tiempos de frío, en tiempos de verano. Ellas hacían este trabajo. Es la Unión Femenil. Pero también tenemos lo que nosotros conocemos como un equipo de administración, que es el que se preocupa de todo lo que es la propiedad de nuestra iglesia. Este equipo está encargado de visualizar las reparaciones, el reacomodo, el rehacer, todo lo que tenga que ver con la infraestructura del templo. Ellos presentan proyectos a la iglesia, proyectos que vayan en beneficio y de las necesidades propias de la iglesia. Por ejemplo, les comparto, la iglesia
producto de este crecimiento que por misericordia del Señor ha tenido, necesitaba de salas de clase. Para eso el equipo de administración se preocupó entonces de buscar cómo satisfacer esta necesidad que la iglesia tenía. Cuando encontró la forma de hacerlo, presentó un proyecto económico a la iglesia, a la asamblea, ¿no es cierto? A la iglesia, a esta asamblea, presentó el proyecto económico y la asamblea lo aprobó para que ellos lo llevaran a cabo, y ellos hoy día están creando un lugar, un departamento donde habrá una sala de clase, donde habrán salas de reuniones con baño, con una pequeña cocina, etcétera, etcétera, para un mejor funcionamiento de lo que es este equipo de trabajo de la escuela dominical que necesita realizar, además de un lugar para reuniones que también es absolutamente necesario. Pero además de eso, el equipo de administración se preocupa de el alumbrado eléctrico, las ventanas y todo aquello. Y vamos a decir un poco más enseguida. Pero vamos ahora parte por parte. Vamos a ir con estos equipos. En proclamación tenemos dos áreas que son evangelismo y misiones. En evangelismo tiene que ver, como ya lo mencioné, con la evangelización, el cómo logramos alcanzar a otros con el evangelio del Señor. Uno de ellos, ya les dije, es la unión femenil. Otro de ellos es lo que la iglesia ha desarrollado por algunos años, unos cuantos años ya, lo que se conoce en nuestra iglesia como el voluntariado. En este voluntariado, los hermanos asistían, porque ahora está en trámite esto, y sobre todo con esta pandemia todo esto termina, ¿no es cierto? Pero buscarán la manera de hacerlo, de ir y atender en un hospital, ¿no es cierto?, a las personas que tenían a sus hijos hospitalizados, a las madres allí, llevándoles un desayuno, una palabra de aliento, una palabra de cariño, una palabra de amor, atendiéndoles a ellos y también compartiendo el mensaje del Señor. Lo mismo se hacía en el consultorio de Lo Valledor. Allí a las personas que iban a tomar sus horas para atención médica, que iban a algún examen, se les atendía también con un pequeño desayuno y también se les animaba, se oraba con ellos y se les compartía también de la palabra del Señor. Y misiones, que tiene que ver con todo el trabajo misionero. Hoy día estamos realizando, se realiza un trabajo virtual, motivando a la iglesia acerca de las misiones, pero también la iglesia este año se involucró en un trabajo misionero de un matrimonio de nuestra iglesia, a quien entrega también un aporte económico, ¿no es cierto?, para que ellos cumplan su función en lo que, en una entidad misionera llamado el CRU, un centro de recursos universitarios, ¿no es cierto?, donde se predica el Evangelio de Jesucristo en las universidades. Nuestra iglesia apoya el trabajo de este matrimonio joven conformado por el hermano Gustavo y por la hermana Rebeca. Ambos, este matrimonio de nuestra iglesia, cumplen una tarea misionera. También se preocupa de enviar misioneros a otros lados o buscar dónde hacer misiones en nuestra congregación. Este ministerio de proclamación es el encargado, que también hoy día ha ido llamándose, ha ido cambiando un poco y va llamándose ya Ministerio de Proclamación y Misiones, ¿ya? Pero su trabajo preferentemente tiene que ver con misiones, en capacitar a la iglesia, en orientar a la iglesia para que ésta pueda alcanzar a otros con el Evangelio de Jesucristo. El Ministerio de Enseñanza, como ya lo dije delante, es el encargado de preparar todo lo que significa el material para la escuela dominical. La escuela dominical hoy día tiene, a lo menos, está dividida en dos grandes grupos. El primero de ellos es lo que nosotros conocemos como el mundo infantil. El mundo infantil está dirigido por la hermana Belén Parra y ayudada por su esposo, el hermano Sebastián Desfadur, ¿no es cierto?, quien hoy día Belén está ya muy cercana a tener su bebé, por lo tanto no ha podido estar al frente, y menos ahora en este tiempo, pero la escuela dominical está dividida y está trabajándose con un material de enseñanza para niños que se llama OANSA.
Luego está el departamento de adultos, que está dividido desde adolescentes, jóvenes y adultos, pero que están divididos en módulos de enseñanza. Está el módulo de Biblia, está el módulo de doctrina, el módulo de discipulado y el módulo de matrimonios. Todo aquello está bajo este ministerio de enseñanza dirigido por la hermana Elizabeth Rebolledo. En el ministerio de proclamación, este está dirigido por el hermano Alfredo López y por su esposa, nuestra hermana Sabina Bravo. Ellos son los encargados del ministerio de proclamación. La hermana Elizabeth Rebolledo, que entre paréntesis es mi esposa, está encargada de, con otros hermanos a quienes ella ha invitado a ser parte, que son hermanos muy útiles dentro del ministerio, ¿no es cierto? Como la hermana Juanita y el hermano Juan Muñoz, ¿no es cierto? Quienes son parte de este ministerio también, colaborando en el quehacer y el trabajo de este ministerio también. Entonces, allí está la escuela dominical y también es la preocupación del estudio bíblico. ¿Qué vamos a estudiar? Y también, cuando era posible, preocupándose de que hubieran cultos en hogares, cosa que habíamos tratado de comenzar, pero tuvimos que terminarlo. El Ministerio de Enseñanza, entonces, está preocupado de toda la enseñanza de la iglesia. Este trabajo que se hace con ustedes en esta clase de doctrina se realiza a través del Ministerio de Enseñanza. Está el Ministerio de Servicios, como ya lo expliqué, ¿no es cierto? Tiene que ver con misericordia, con la atención a la comunidad, con la canasta familiar y el trabajo comunitario, como ya lo expliqué hace un rato y no voy a detenerme ahí. Lo mismo hice con el tema del Ministerio de Comunión, que tiene que ver con bienvenida a aquellas personas que llegan por primera vez a nuestros cultos, ¿no es cierto? Y que podemos saludar y compartir con ellos, y también los eventos. Y luego está el Ministerio de Alabanza, donde está el grupo de alabanza o Ministerio de Alabanza, que son los encargados de dirigir toda la adoración los días domingos, y que gracias al Señor ya lo están haciendo de manera muy bien a través de la plataforma cuando transmitimos los cultos los días domingos. También el coro de la iglesia, que es dirigido por el hermano Juan Marcos Corona Torres, quien por razones especiales este tiempo no ha funcionado, y también bajo ese ministerio está el ministerio de oración. Como ya lo dije, esta restauración, y luego la pastoral juvenil. La pastoral juvenil, como ya lo mencioné, es otra parte del equipo pastoral y que en esta oportunidad la iglesia decidió, la asamblea decidió hace algún tiempo nombrar a la hermana Claudia Arancibia como pastora de la pastoral juvenil. Ella entonces está trabajando durante este tiempo, durante estos años, con dos áreas muy importantes que son los vástagos, que son los jóvenes de nuestra iglesia, incluso algunos adolescentes, pero jóvenes principalmente, de nuestra congregación, todo lo que es lo que se conoce en algunas otras congregaciones bautistas como la Unión de Jóvenes, en este caso se denominan vástagos. Ella es la encargada junto al directorio que el mismo equipo de jóvenes nombró. Y está ALPAS, que es adolescentes listos para amar y servir, ¿no? Esta agrupación está compuesta por adolescentes de nuestra congregación y es dirigido también por nuestra hermana Claudia Arancibia, quien es la pastora de la pastoral juvenil. Esperamos en el Señor que pronto la iglesia pueda determinar su dedicación al ministerio pastoral completamente. Así es que eso es la pastoral juvenil. Esperamos que cada vez vaya creciendo aún más y vaya solidificándose todavía más el trabajo de la pastoral juvenil. Y luego está la unión femenil, como ya lo explicamos, la encargada es la hermana María Acevedo. Ella es la presidenta de la unión femenil. Y enseguida está el equipo de administración compuesto por el hermano Marcelo Arancibia y el hermano Juan Muñoz, quienes son los encargados y, como les dije antes, de la preocupación de todo lo que es la propiedad de la iglesia. Además, está bajo ese
equipo todo lo que es el aseo del templo, que lo realizan dos hermanos de nuestra congregación, a quienes se le entrega también una ayuda económica, como lo es también con la pastoral juvenil y como lo es también con el equipo de misiones en relación al hermano Gustavo, a la hermana Rebeca, y también, por supuesto, como ya les mencioné, al pastor. Es decir, en cada uno de ellos la iglesia invierte una cantidad determinada de dinero. Y está el aseo de todo el edificio en manos de dos hermanos que lo hacen con mucho cariño, ya que nunca me cansaré de mencionar, porque son hermanos que lo hacen no por un sostenimiento, porque no es un sueldo, es una ayuda, pero que sí lo hacen con mucho anhelo, con mucho gozo, y es el hermano Octaviano Trujillo y el hermano Leslie Alvear. Esta ornamentación, que es quien se preocupa de todo lo que es actividades, eventos, cuando los hay, de preocuparse de que todo esté bonito, cuando hay alguna invitación, cuando hay alguna actividad especial, y esa está bajo la responsabilidad de nuestra hermana Ana María Pinilla. Ella es la encargada. Y por supuesto está todo lo que tenemos en nuestra cocina, en donde no tenemos hoy un encargado ni una encargada. Por lo tanto, las hermanas, de una u otra manera, van comprometiéndose y realizando esta tarea. Como ven, este es el organigrama de nuestra iglesia. Cada uno de estos ministerios que les he mencionado, de estos 9 que están aquí, incluidos la Unión Femenil, el equipo de administración y la pastoral juvenil, estos 9 están distribuidos en diferentes áreas y en cada uno de ellos tenemos una preparación. Ellos elaboran una pauta, un trabajo que se realiza durante el año, y en razón de ese trabajo ellos también presentan su propio presupuesto económico. Ese presupuesto económico es estudiado y presentado a la asamblea, y la asamblea o la iglesia lleva a cabo esta tarea. En el equipo de diáconos ahí tenemos varios hermanos que son parte de él. Como ya le dije, en tesorería están dos hermanos, el hermano Javier Núñez y la hermana Juanita, y en gestión hay también un grupo de hermanos que no los vamos a mencionar para no dar tantos nombres, pero ahí están. Cada uno de estos grupos, como dije, presentan su proyecto de trabajo y sus aspectos financieros. Lo trabaja el equipo de gestión y luego entonces lo presentará a la iglesia, quien determinará si los costos económicos podrán. Ahora, ¿cómo se sostiene todo eso? Se sostiene de dos maneras. Una es el aporte de cada uno de los que somos miembros y de los que son parte de esta iglesia. A eso le llamamos diezmos y promesas, que es el 10% de nuestro sustento. Yo aparto el 10% de mis ingresos y los entrego a la iglesia. Así debe hacerlo cada hermano de la iglesia. Obviamente, siendo un deber bíblico, no lo hacemos como una obligación. Cada uno lo hace por una convicción profunda de su creencia en las Sagradas Escrituras y de lo que encontramos en la Biblia como el mandato de Dios para nosotros, de sostener todo esto, todo lo que es la obra, todo lo que les he compartido este día, todo aquello lo compartimos con gozo y alegría para que ustedes puedan tener todo lo que ustedes ven. Se puedan comprar equipos, se pueda apagar la luz, se pueda encerar, se pueda limpiar, se puedan cambiar los alumbrados eléctricos, se pueda construir, se puedan realizar ayudas, etcétera, etcétera. Todo aspecto económico es sostenido únicamente por los miembros de la Segunda Iglesia Bautista. La segunda forma de sostener la iglesia es a través de nuestras ofrendas. Cada domingo nosotros entregamos una ofrenda voluntaria. Lo que cada uno, como dice la Biblia, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios
ama al dador alegre. Así es que, con los diezmos y las ofrendas, se sostiene todo el quehacer de nuestra iglesia. En este tiempo, enviamos nuestra ofrenda y nuestros diezmos a través de una transferencia bancaria. También nuestra iglesia, para que ustedes lo sepan como alumnos de la escuela dominical, deben saber que nuestra iglesia aporta el 10% de sus ingresos a lo que conocemos como la obra denominacional, es decir, la Unión Bautista de Chile. La Unión de Iglesias Bautistas de Chile recibe el 10% de nuestros ingresos. Debo decirles que gracias al Señor, nuestro tesorero y nuestra protesorera cumplen a cabalidad con lo que la iglesia les ha encomendado, entregar el 10% de nuestros ingresos. Además, entregamos un porcentaje de nuestro dinero a lo que se conoce como la Unión Bautista de la región metropolitana, que la componen todas las iglesias bautistas del área metropolitana, y allí también enviamos nuestro aporte. Con nuestros diezmos y ofrendas se hace todo aquello. Debo señalar que hay 2 o 3 maneras de ser miembros de la segunda iglesia bautista de Santiago y de cualquier iglesia bautista. La primera es por medio del bautismo. Es decir, todo hermano que ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador y se bautiza en nuestra iglesia, automáticamente es miembro de la segunda iglesia bautista de Santiago. La otra forma es que sea una transferencia de miembros, es decir, hermanos que vienen de otras congregaciones bautistas, ¿no es cierto? Y les recibimos por transferencia, por una carta de transferencia, porque es un hermano que viene de otra congregación bautista, ya sea del país o fuera de este. Pero hay un tercer elemento que lo llamamos por testimonio, y es de aquellos hermanos que, no siendo bautistas tal vez, pero creyendo lo mismo que creemos nosotros, luego de haber conversado con ellos, luego de haber hablado con ellos, les recibimos, además de que ellos traen de su propia congregación. Por ejemplo, hermanos que han llegado desde Venezuela, de otras congregaciones, han traído una carta de sus iglesias que certifica que son miembros en plena comunión y que creen en las Sagradas Escrituras como nosotros creemos y que han sido bautizados de la manera como nosotros bautizamos, y que sosteniendo los mismos principios entonces, ellos, aunque traen esa carta, les recibimos por testimonio. ¿Por qué? Porque ellos, no viniendo de una iglesia bautista, no son transferidos, sino que son recibidos como miembros de nuestra iglesia a través del testimonio. Cada uno de estos hermanos entonces llegan a conformar, y todos de estas 3 maneras conformamos la segunda iglesia bautista. También por testimonio se reciben hermanos que, por ejemplo, han llegado de otras ciudades del país a nuestra región, y supongamos que por diferentes razones, durante muchos años, ellos no participaron en ninguna congregación. Si mandáramos a solicitar una carta de transferencia a esa iglesia donde ellos vienen, nos dirían que hace ya muchos años que no saben de ellos y que no han asistido a una iglesia. Pero como en esta iglesia, en la segunda iglesia, están participando hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años, y por lo tanto la iglesia conoce su testimonio, les recibe como miembros sin la necesidad de bautizarles, sino en base a su testimonio. Así funciona la segunda iglesia bautista de Santiago. Yo quiero invitarles, amados hermanos, a cada uno de ustedes que componen esta clase de doctrina y que aún no son miembros de la iglesia, a inscribirse para ser parte de esta iglesia en cada una de estas áreas que hemos mencionado aquí, y otras que tal vez pudieran no estar mencionadas y que pudieran escapársenos.
pero queremos decirle que usted es bienvenido a nuestra iglesia para ser parte de esta iglesia en todo lo que eso significa. Usted puede ser parte de cualquiera de estos equipos. La iglesia verá no tan solo sus aptitudes, sino también sus actitudes y también su ferviente servicio en la obra de Dios. La iglesia le recibirá como parte de ella, le recibirá como miembro y lo invita para que usted pueda trabajar en cualquiera de estas áreas, ya sea porque usted tiene el don de Dios o porque tiene una aptitud para realizar una tarea dentro de ella. Todo lo que usted quiera hacer, queremos invitarle a ser parte de la segunda Iglesia Bautista. Hermano, usted es bienvenido. Usted será bien recibido entre nosotros y nos alegraremos y bendeciremos al Señor juntos. Y cuando sea el tiempo de volver a nuestros cultos normales, sin duda que usted será un miembro recibido con los brazos abiertos, esperándole para que pueda trabajar. Y tal vez no espere hasta que volvamos al templo. Puede hablar con el pastor de la iglesia, que vuelvo a repetir, soy yo, para a lo mejor ya ir integrándole a un equipo de trabajo y cuando llegue el tiempo de hacerlo presencial, le nombraremos oficialmente como miembro de la Segunda Iglesia Bautista de Santiago. Aquí siempre habrá un lugar de trabajo para ustedes. Queremos dar gracias al Señor. Ya estamos llegando al final de nuestra clase de hoy para terminar nuestro modo de la doctrina acerca de la iglesia durante este tiempo, invitarles entonces a que ustedes puedan ser parte de nuestra congregación. Hermanos, serán muy, muy bienvenidos. De verdad que será un tremendo privilegio de tenerles como miembros de nuestra iglesia, sabiendo que Dios nos ha traído de diferentes países, de diferentes ciudades, de diferentes lugares, para conformar la segunda Iglesia Bautista de Santiago. Que la gracia del Señor, que el poder de Dios sea con todos ustedes. Y les invitamos a continuar con nosotros o a cambiarse, ya vamos a explicarlo, el próximo domingo, donde trabajaremos por esta vía, a través de la plataforma Zoom, para ir interactuando en nuestras clases y de esa manera usted pueda recibir la palabra del Señor. Que el amor de Dios le bendiga. Muchas gracias por el privilegio de estar juntos durante esta hora de clases. Espero haberle dejado claro. Si hay dudas, les ruego por favor que se contacten conmigo o con el hermano Abel, maestros de esta clase, para que podamos satisfacer cada una de sus consultas. Que el amor de Dios sea con todos ustedes. Un gran abrazo y gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga.